Muy bien, entonces ya disponiendo de nuestra paleta, vamos a comenzar siempre humedeciendo un poco nuestras pastillas de color, ¿no? Siempre es importante ir haciendo esto para que los colores salgan intensos y poder controlarlos mejor, ¿ya? Ahora pasa que de repente si ustedes han pintado esta mañana o unos minutos antes, seguramente está húmedo y no necesita humedecerse más, ¿ya? Pero yo las he humedecido para que pueda trabajarse mucho mejor. Y a continuación vamos a desarrollar, como les decía, nuestra práctica en lo que viene a ser el manejo de la perspectiva atmosférica. Vamos a hacer un primer ejercicio de forma vertical. Así es que yo voy a poner mi cartulina de esta manera. Puede ser así o también puede ser así. Y vamos a trabajar de tal forma que podamos utilizar los mismos pinceles como elementos para dibujar. Es decir, desarrollando el trabajo sin un dibujo previo necesariamente, ¿ya? Como les decía, son ejercicios muy interesantes para ir dominando la técnica de la acuarela. Muy bien, voy a acomodar mucho mejor la cámara para que se pueda ver un poquito más hacia arriba, ¿sí? Y de esa manera comenzar. Ahora hice algo, les quiero comentar, luego de pegar la cartulina por aquí, yo siempre tengo debajo del tablero estos taquitos de madera, ¿ya? Pueden ser otros objetos. La idea es descansar nuestro tablero sobre estos taquitos para que tenga un ángulo de bajada, como un rodadero más o menos, y que pueda discurrir también el agua, ¿no? También lo podemos hacer con la mano, elevando un poquito más el tablero, así, y de esa manera trabajar con la gravedad, ¿no? Para que pueda hacerse interesantes transiciones de color también. Entonces vamos a comenzar. Teniendo ya dispuesta la cartulina, tablero de esta manera, vamos a comenzar humedeciendo la parte superior de nuestra cartulina, ¿ven? Con un pincel ancho vamos humedeciendo más o menos la tercera parte de nuestro espacio, ¿ya? Entonces con bastante agua, ahí vamos humedeciéndolo. Y ahora vamos a disponer de un color. Voy a disponer del color rojo. Lo ponemos en la paleta. Le aumentamos agua. Y empezamos a pintar. Vamos a hacer un cielo un tanto cálido como un atardecer. Así es que luego de ponerle inclusive un color rojo, le voy a poner algo de anaranjado. ¿Ven? Ahí. ¿En qué calidad o en qué forma de transparencia está esta parte? Está en un modo café, ¿ya? En un modo café o un estado café para que pueda verse algo claro. Y hacia abajo le aumento agua. Así de esta manera, más o menos llegando un poco más de la mitad de nuestro trabajo hasta aquí. Y que se vaya perdiendo con la humedad. ¿Ven? Ya no aplico en esta parte mucha acuarela, sino que se vaya fundiendo. Inclusive podemos ir hacia atrás y que el agua discurra hacia abajo. ¿Ven? De tal forma que tenemos un bonito fondo para empezar con nuestro trabajo.
Bien, mientras va secando, vamos explicando en qué consiste o a qué se llama perspectiva atmosférica, ¿no? Entonces, para ello, aquí estoy buscando un texto en el cual, en una partecita, se habla sobre el color y sobre la perspectiva atmosférica. Muy bien, aquí tenemos en este texto, en este libro, en esta página número 138, dice el color y la perspectiva. Entonces, la perspectiva del color consiste en observar en la naturaleza elementos cercanos y elementos lejanos. En un paisaje natural podemos observar que en los primeros planos, o sea, las partes que están más cerca hacia nosotros, en un paisaje nublado, en un amanecer o atardecer, se torna más intenso. Y en la parte posterior o a lo lejos, en el horizonte, se nota la atmósfera, el aire, el polvo, la neblina, la llovizna, en el cual hace que el color también se vaya aclarando, ¿no? En este paisaje de un bosque también se puede ver en los árboles más cercanos, más intensos, y a lo lejos, fíjense cómo se nota un poco más pálido. Entonces, se puede lograr ver así en la naturaleza, y en pintura lo podemos lograr utilizando diferentes escalas tonales, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando vemos el caso de la perspectiva atmosférica. Aquí en esta parte, en el libro dice de Leonardo da Vinci, a los paisajistas, ¿no? Entonces aquí tenemos el fondo de una de las obras de Leonardo da Vinci, donde se puede ver ese efecto, ¿no? A través de una cueva y hacia el fondo, donde se ve aclarado el color según la distancia. Y en estos paisajes también de pintura bastante antigua, casi a la época de Leonardo da Vinci, donde Rafael Sanzio también representó eso, ¿no? Se puede observar acá en el horizonte, en los cerros hacia el fondo, cómo los colores se van aclarando. Esto también lo han representado otros artistas como Vincent van Gogh o Claude Monet en estos paisajes, donde el color en el paisaje hacia el fondo siempre se va a ir aclarando, ¿ya? Estos paisajes son también bastante conocidos. Este es uno de los primeros cuadros impresionistas, que titula también Impresión del amanecer, de Claude Monet, de 1872, ¿no? Donde se ha trabajado también la perspectiva atmosférica. Y bueno, acá en este paisaje fauvista, lleno de color, también se insinúa la perspectiva atmosférica. Muy bien, así, entonces, como estos grandes artistas, también nosotros vamos a desarrollar este trabajo de la perspectiva atmosférica. Bien, ya está secando, pero en esta parte estoy viendo que se ha empozado un poco el agua, hay un charquito de agua, que como les dije anteriormente se puede solucionar limpiando bien un pincel, secándolo muy bien y utilizándolo como esponja para quitar esa parte húmeda. Muy bien, entonces, así de esa manera, va secando y ahora lo voy a girar. Y tenemos acá un fondo un tanto claro. Y aquí vamos a hacer en esta parte inferior nuestro paisaje, ¿ya? Pero recuerden que tiene que secar muy bien porque si no estaríamos trabajando en húmedo sobre húmedo y se puede manchar. Ahora vamos a continuar haciendo los planos desde el fondo hasta el primer plano, hasta lo que está más cerca hacia nosotros. Para ello vamos a utilizar un pincel mediano y voy a comenzar a hacer el último plano como una especie de horizonte hacia el fondo, ¿no? Y voy a utilizar
El color puede ser desde un violeta hasta un azul, ¿ya? Para generar como una perspectiva de unas montañas. Entonces, primero voy a combinar un violeta con este rojo un poco más oscuro o rosa y un poco de azul. Pero este tiene que estar en una calidad o estado de la acuarela llamado T. ¿Recuerdan ello? Hay que recordar, ¿ya? Porque si no, podemos cometer el error de pintar todo igual. Recuerden, el estado T es como pintar como si fuese con una manchita de té, o sea, bien pálido. Apenas que se note la mancha de color, ¿ven? Así, como una manchita de té. El siguiente estado es el café, como si se hubiese derramado café en una servilleta, pero se ve todavía intenso, ¿no? Y el último estado que hemos visto anteriormente es el estado crema. Si utilizamos mucho pigmento, sale muy intenso y muy oscuro y a veces muy opaco, ¿no? Como la témpera. Entonces, siempre en la acuarela hay que empezar por estos, dejando al final y solo detalles estos. Entonces, no por el momento, ¿ya? Eso es muy importante reconocerlo. Y para la perspectiva atmosférica es mucho más importante. Entonces, con un violeta en un estado T de la acuarela, vamos a comenzar a hacer el fondo. El fondo puede ser irregular porque la idea es generar como un paisaje bastante lejano. Entonces, fíjense, le pongo ahí bastante agua porque estaba como un estado café inclusive. Tiene que estar más o menos en T, bien clarito, ¿ya? Entonces ahí le puse más agua, ya se está volviendo un poco más claro y terminamos haciendo esa parte. Como unas montañas a lo lejos, más o menos a la tercera parte de la cartulina, fíjense. Entonces le ponemos un violeta en un estado T de la acuarela. Hacia abajo tratamos de limpiarlo o lavarlo como que estuviese aclarándose. Miren, así. ¿Ven? Bien clarito. Con el pincel limpio vamos aclarándolo y que quede así. Bien claro y por acá que se pierda, ¿no? Entonces así estamos generando la lejanía de esa zona. Y como siempre digo, hay que tener el don de esperar, no nos hay que apresurar mucho porque si no estaríamos estropeando el trabajo, ¿no? Vendría a ser también un trabajo en capas o veladuras, si se dan cuenta, una primera veladura, una segunda veladura. Bueno, sería solo una veladura, ¿no? La primera es solo una capa. Las veladuras son la combinación de colores a través de una segunda capa, pero al secar. Por eso hay que esperar a que seque también esta parte. Muy bien, entonces ya está secando y podemos preparar el siguiente tono. Puede ser más o menos el mismo color, pero como les decía, vamos a ir agregando más azul a la mezcla. Este es un violeta. Ahora le pongo un poquito de más azul y le agregamos también bastante agua. De tal forma que ya tenemos el siguiente tono para pintar. Y el siguiente tono lo vamos a desarrollar un poco más abajo de esta parte, pero muy similar en la forma. Es decir, como si fuesen montañas o cerros hacia atrás. ¿Ven? Ahí. Un poco texturado hacia arriba, un poco puede ver por acá un poquito más hacia adelante. Y como dibujando, ¿no? Los bordes. Un poco hacia abajo. Y más hacia abajo ya tiene que ser, ya saben, lavado. Es decir,
con el pincel y agua transparente tratamos de que se aclare y que se funda hacia abajo, que se pierda un poquito, que se difumine. Entonces así generamos una buena perspectiva del color. Fíjense, como verán, parece un tono más oscuro que el anterior, pero no es tan intenso todavía el contraste. Puede ser más azulado, más verdoso. Si yo hago otro trabajo, también lo haría con otros colores. No es que cada vez me va a salir con el mismo color. Entonces en esta parte le estoy poniendo un poco más de azul y ligeramente más intenso. Y hacia abajo, ya saben, le ponemos un poquito de más agua. Y que se vaya aclarando cada vez un poquito más. Ya está. Entonces ya sería una tercera capa que le estamos poniendo. Vamos a poner 4, 5, hasta 6 capas de repente. Bien, entonces ahora vamos a continuar con otro tono un poquito más oscuro y con más azul. Entonces vamos a hacer el siguiente. Esta vez con más azul les decía. Pero en este voy a agregarle textura, o sea, como si fuesen árboles. Miren, voy a poner el azul, la mezcla. Y como le voy a poner árboles, le pondré un poquito de verde, pero el verde oscuro. Allí, o sea, al azul le pongo verde. Un poquito. Y ya se torna un tanto más, como si fuese un turquesa, algo así. Pero le ponemos agua, siempre con bastante agua. Y ahora hacemos los cerros, pero les decía que lo podemos hacer con texturas. Miren, primero voy a ponerle este tono por acá y antes de que seque le pongo como unas texturitas, como unos arbolitos, así, miren, ¿ven? Así como si estuviese más cerca hacia nosotros, árboles. Son como pinceladas hacia arriba. ¿Ven? Irregulares. Le voy a aumentar un poco más de verde, me parece. Y así voy haciendo como cerros, pero con árboles. ¿Ven? Y esta zona hacia abajo lo voy perdiendo, como hicimos en los otros planos también. ¿Ven? Son como árboles, ¿no? Son insinuaciones, es decir, no son una copia exacta de los árboles, sino son como árboles a lo lejos. Y por abajo voy nuevamente haciendo que se pierda el color. ¿Ven? Así de esa manera. Siempre con bastante agua.
Entonces cada vez se está notando como un paisaje a lo lejos, ¿no? Puede parecer como un atardecer o hasta como un amanecer. Y pareciese que en esta parte que le puse agua, como neblinas. Muy bien, entonces en el siguiente color voy a preparar como tonos más verdosos. Acá tengo un verde oscuro, pero parece que de esta marca el verde no es tan intenso, ¿no? Entonces podemos construir un verde. ¿Cómo se construye un verde? Con el amarillo y un poco de azul. Entonces ahí mejor construyo un verde. Ya está. Y a este verde le pongo, para que se oscurezca, ¿qué color? Su complementario. ¿Cuál es el complementario del verde? Un poquito de rojo. Y el verde se vuelve, fíjense, oscuro. No le ponga mucho rojo, si no se va a volver marrón. Entonces ya tenemos para este siguiente tono un verde un tanto oscuro, como nuestras hojas de las flores que hemos practicado anteriormente. Le agregamos agua, hacemos una prueba en nuestro papel beta tester. Aquí una prueba. ¿Qué tal está el verde? Sí, está bonito. Algo parecido ya al tono o al estado crema, ya, para que se vea en primer plano. Entonces le vamos poniendo por esta parte. Y creo que también le voy a poner como si fuese texturas de árboles, o sea, con pinceladas así. ¿Ven? Pinceladas irregulares como si fuesen árboles. Así. Y que se venga hacia abajo. Así. ¿Ven? Es fácil. Solamente hasta allí. Y luego, con bastante agua, termino de pintar esa zona. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque también le voy a pintar otro lado acá, ya con el estado crema de la acuarela. Entonces el estado crema hay que reservarlo para zonas muy pequeñas ya y ya necesarias. Muy bien. Listo. Vendría a ser el penúltimo plano, para luego hacer ya el último. Muy bien, entonces que termine de secar para hacer el último plano, más o menos por esta zona, como si fuese un triángulo así. Entonces, para ese lado tendrá que ser más oscuro de que este. Entonces, vuelvo a combinar el amarillo más el color azul para obtener un bonito verde, un verde oscuro. Entonces, para que se vuelva oscuro, ya saben, le agregamos un poco de su complementario, el rojo, y se vuelve así de oscuro. Entonces, teniendo este color, vamos a hacer el último plano. Y el último plano va a estar aquí, les decía, o sea, desde aquí hasta aquí como un triángulo, ¿ven? Pero ahí le agregamos unas pinceladas como árboles.
así de esta manera, y luego terminamos de pintar toda esta zona. Entonces en este plano ya está viendo el estado de la acuarela crema recién, ¿ya? Entonces así. Entonces en esta parte sí tienes que poner, Alessandra, el estado crema de la acuarela. Tú ya lo estabas poniendo en medio. Ahora sí, tiene que ser oscuro, ¿no? Entonces se ve como un paisaje, fíjense, de lo lejos a lo cercano. Inclusive utilizando un pigmento negro ya podemos conseguir un contraluz. Ya, un contraluz con unos árboles, o de repente solo un arbolito. Aquí por composición de la regla de 3/3 voy a poner un arbolito por acá donde está mi pincelito, miren. Y de esa manera terminar el trabajo. Entonces para ello voy a esperar a que seque un poquito y luego finalizar con ese detallito. Para finalizar esta pintura voy a hacer un plano de detalle o un último elemento detallado utilizando el pigmento negro. Es decir, al verde que tengo acá voy a volverlo a hacer más para que me alcance, ¿eh? Amarillo y azul. Ya tenemos un verde. Inclusive le puedo poner su complementario. Ya se ve un verde oscuro. Pero que si quiero más oscuridad, recién le pongo el negro. Entonces el negro, ya al final, lo que va a hacer es que se convierta en un tono muy intenso, ¿no? Y lo utilizamos en un estado crema de la acuarela, desarrollando en una línea compositiva de 3/3, aquí una línea vertical. Entonces por aquí hago una línea vertical hacia arriba, más o menos hasta esta altura, ahí. Y con la punta del pincel voy insinuando los detalles de un arbolito, fíjense, así, con pinceladas. ¿Ven? Y como está intenso, tiene la calidad de crema o estado crema de la acuarela, se ve en primer plano y en contraluz. ¿Ven? Así. Voy haciendo que se vea más texturado. Y cada vez hacia abajo un poquito más oscuro, con pinceladas. Entonces de esa manera ya estaría concretado esta composición de perspectiva del color. Voy a combinar más porque se ha agotado en esta parte el color. Entonces construyo el verde, le agrego su complementario y también negro. Y con este tono hacemos este primer plano. ¿Ven? Allí. Y ya se ve muy bien.
Y para que no esté solitario, le hacemos uno pequeñito por aquí. Y listo, ya tenemos nuestro trabajo en perspectiva atmosférica, ¿no? Solo esperamos a que seque y le quitamos la cinta. Entonces la regla de 3/3 consiste en hacer la división de nuestro espacio de trabajo en más o menos 3 partes iguales. Bueno, es una referencia, no tiene que ser exacto, pero nos ayuda a poder trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos 3 espacios. Fíjense, por este lado hay una línea vertical y otra línea por aquí. ¿Ven? Donde está el árbol más o menos. Entonces son 3/3, ¿no? Otro tercio vendría a ser este que les dije también. Acá hay un espacio que se divide allí y otro aquí. Entonces fíjense cómo este paisaje cumple esa regla de 3/3. Otro caso de la regla de 3/3 o de los tercios es que se puede ver puntos de intersección y los que están aquí son los siguientes. Bueno, existen 4 en realidad, mira, 1, 2, 3, 4. Cuando se le da interés a los 4, la composición es muy simétrica. Para romper la simetría, entre comillas, o sea, para que haya mejor movimiento, lo que pasa es que hay que concentrarlo en unos puntos importantes. Y aquí lo hicimos en esta parte y en esta parte, ¿ven? Entonces, hacia la derecha hay mayor tensión. Pero para que haya contrapeso, dividiéndolo por la mitad, esto es algo básico, algo teórico, pero es sencillo, fíjense. Esto es la mitad. Donde hay un elemento grande cercano al eje, se equilibra con un elemento lejano, pero pequeño. Entonces hay equilibrio. Y por eso nuestro paisaje se ve bonito. Esto yo lo hice intuitivamente, o como quien dice, bueno, como dibujante, sé estos principios y por eso al final nos sale una bonita composición, como verán, con todos esos aspectos. ¿Ven? Entonces, eso es interesante de la composición artística. Ahora sí, sacamos nuestro trabajo y con el espacio del marquito, es decir, del borde, se ve mucho mejor, ¿no? Como si fuese una fotografía. Entonces pueden utilizar los tercios para hacer paisajes, se puede utilizar para hacer paisaje o otras temáticas también, hasta para retratos, así. Es una bonita manera de utilizar bien el espacio de trabajo en un papel, una cartulina, un lienzo. Entonces aquí en esta cartulina que tenía vamos a hacer algunas muestras. Voy a utilizar el verde de aquí. Y lo hacemos de esta manera, fíjense. Desde abajo, desde la base, una línea lo más vertical posible hacia arriba. ¿Ven? Así. Entonces, cada vez que bajamos, vamos a hacerlo con unas manchas de esta manera, fíjense, a través
como si fuese en zigzag, ¿ven? ¿Sí? Así. Guiándonos de la simetría del medio, del tronco principal. ¿Ven? Así. Siempre tiene que haber espacios en medio, no tiene que ser todo cubierto, ¿ven? Y es irregular. Hacia abajo es un poco más ancho. ¿Notan? Ahí. Entonces de esa manera sale muy bien un arbolito. Pero fíjense, siempre en medio, inclusive hacia el tronco, se está viendo como que espacios donde pasa la luz, ¿no? Entonces eso es muy importante de desarrollar. Ahí lo pueden hacer. Y hasta la base, o si quieren, como antes, pueden reservar un tallito, ¿no? Sí. Esa sería la forma de poderlo desarrollar. Puede haber otro tipo de árboles, voy a hacer ahora. Otro tipo. Por acá. Siempre partiendo de un eje. Sí. Otros ya también se puede hacer con líneas un tanto más hacia arriba, miren. ¿Sí? Los trazos ya también son hacia arriba, ¿no? Estoy trabajando con la punta del pincel redondo. ¿Ven? Así. Entonces, ya también hacia arriba. Pero siempre tratando de hacerlo irregular y texturado. Tiene algo de simetría estos árboles. No son completamente simétricos, pero hay que mantener una cierta simetría. Es decir, a ambos lados el mismo volumen. Sí. De esa manera. Entonces así lo pueden hacer. Vamos a hacer varios. Entonces siempre es importante observar cómo nos está saliendo. También hay otro tipo de árboles que podemos hacer. Les voy mostrando porque va a ser recurrente después. Es algo similar, pero imagínense cómo nos saldría en húmedo sobre húmedo. Es decir, humedeciendo todo. Y después aplicando las pinceladas. Así como esto. Entonces, una vez que está húmedo la superficie, ahí aplicamos lo mismo. Por ejemplo, la línea y que se vaya dispersando. ¿Ven? Ahí. Y como está en húmedo sobre húmedo, surge otra textura. ¿Ven? Así también se puede hacer. Y le ponemos tonos oscuros cuando ya está por secar. Ahí. Entonces hacemos otro tipo de árbol. ¿Sí? Y con la cola del pincel se hace sus ramas, apretándolo como si fuese un lápiz.
¿Ven? Son diferentes maneras de poder realizar árboles. Muy bien, a continuación vamos a hacer un paisaje peruano, ¿ya? Uno que está hacia el lado de la selva del Cusco. Entonces lo que voy a hacer es pintar los 2 tercios superiores. Para ello voy a humedecer previamente la cartulina, pero también disponer de los colores. Pasa que a veces cuando yo estoy mojando y de frente trabajo con los colores, no les da tiempo a ustedes de hacer las combinaciones y se atrasan un poquito. Para ello, he visto por conveniente primero preparar los colores y luego empezar a pintar. Entonces lo que voy a hacer es limpiar nuestra paleta. Ya saben que se puede limpiar con un papelito, un pañito o un papel toalla. Entonces ya tenemos blanca o limpia nuestra paleta para aplicar los colores. Ya está. Listo. ¿Y qué colores vamos a utilizar en esta vez? Vamos a utilizar este tono índigo o celeste que en muchas de sus paletas las he visto. Entonces ahí sacamos este color. Este va a ser el color, como quien dice, principal de nuestro trabajo. Es el azul más claro. Muy bien, ya está. Este es el principal, el color que va a abarcar más espacio en el cielo. A este color le vamos a aumentar el color azul oscuro, el ultramar que tenemos acá. Y este tono lo voy a poner aquí al otro costado. Estoy preparando los colores que voy a poner en el cielo. Finalmente voy a utilizar este amarillo, pero fíjense cómo está manchado, ya saben, ya les he dicho cómo pueden limpiarlo, ¿no? Quitando esa capa de color que está encima para disponer del color que está hacia abajo, ¿ven? Así lo limpio. Y ahora con este tono amarillo voy a prepararlo para pintar también por esta parte, ¿ven? Entonces aquí voy poniéndolo sobre mi paleta. Preparen harto. Así. Ya está, ya tenemos los 3 colores. Con esos 3 colores vamos a hacer el cielo. Muy bien, listo. Ya está todo preparado. Y ahora recién voy a humedecer la cartulina para que no les gane el tiempo. Porque tiene que ser en húmedo sobre húmedo. Ya saben, hay que mojar los 2 primeros tercios. ¿Ya? Entonces mojo con el pincel más ancho toda esa parte. ¿Sí? Ya estoy hacia la mitad de la cartulina mojándolo. Y ahora un poquito más hacia abajo. Hasta esta zona, hasta el segundo tercio. Ya está. Muy bien, una vez que ya está mojado todo eso, me aseguro que siga húmedo. Y ahora voy a aplicar los colores. Pero para que no se manche el color más claro, que es el amarillo, yo lo volteo. Fíjense, voy a voltearlo. Y voy a comenzar del amarillo.
Y pongo aquí el amarillo, miren, así. Un poco más agua y voy bajando. Voy bajando. Voy bajando. Y ahora le pongo el color celeste. Aquí ven, sí. Y unas cuantas pinceladitas sobre el amarillo. No le estoy frotando, son pinceladitas, como nubes más o menos. ¿Ven? ¿Sí? Y después al final, el azul. Y ya está. En el húmedo Entonces no lo nos haga ponemos el nada. amarillo. Ajá. Y ahora lo volteo. Así, fíjense cómo el agua cae. Y también para este lado. ¿Ven? Así. Y finalmente lo pongo así, esta parte. Saco los taquitos de madera y lo dejo secar horizontal. Antes de que seque, le pongo un poquito de azul a estas partes. Y que se entremezcle solito. Como está húmedo, se va a fundir normalmente. ¿Ven? Entonces así va a secar con esos colores. Ahora, para que se vea mucho mejor, con un pincel así limpio y seco, puedo limpiar un poquito algunas partes, como generando partes blancas en el cielo, fíjense. ¿Vean? Como partes blancas, quitando algo de pintura, así. Entonces secamos bien el pincelito, está bien seco, fíjense. Entonces sirve para hacer el llamado lavado. Y le sacamos una atmósfera, como si fuese una neblina, algo blanquecino. Para esto la cartulina tiene que ser de acuarela, porque si lo hacemos en una cartulina normal, si hacemos esto, estaríamos quitando la pulpa del papel. O sea, se vuelve como, sale como pedacitos del papel, como papel higiénico humedecido así. Pero como esta cartulina es para acuarela, fíjense cómo se puede hacer el lavado. Y ahora sí, lo dejamos secar. Entonces sale como un cielo, ¿no? Se nota como un cielo en una atmósfera. Bien, entonces para el último tercio volvemos a preparar los mismos colores. Ya que se nos han terminado aquí, preparamos los mismos colores. Miren, el amarillo. Ya está. Después el tono celeste, este azul más claro, aquí en medio.
Rotando bien la pastillita de color para que salga pintura. Si notan que su pastilla o sus pastillas son muy transparentes, cuando las acuarelas son muy transparentes, pueden trabajar directamente de la pastilla, como que quisieran trabajar con el estado crema, ¿no? Pero si sus acuarelas, como he visto, la gran mayoría tienen unas buenas acuarelas, pueden prepararlo así mejor, para que no se vea muy opaco. Y finalmente el azul. Estamos trabajando por una triada de color. Ya está. Una vez que tenemos listos los colores para pintar, podemos hacer el plano de tercio. Vamos a hacer como un lago, ¿ya? Y para ello, como antes, primero vamos a humedecer la parte donde vamos a empezar a pintar. Entonces lo pongo por acá. Voy a volver a poner mis taquitos de madera en la parte de atrás para que pueda discurrir el agua. Entonces fíjense, una línea horizontal con agua y humedecemos la parte de abajo. Así. Lo humedecemos todo. Ya está. Una vez humedecido, vamos a aplicar los colores. Y vamos a comenzar por el amarillo, siempre por el color más claro, ¿ya? Ahí. Pero este tono lo voy a poner por pinceladas. Miren, por acá, porque como va a ser agua, tiene que verse su textura del agua como reflejos. Tienen que haber partes blancas. ¿Ven? Así. No he pintado en todo, en algunas partes. Después el siguiente color de la misma manera, es decir, por pinceladas. Por ejemplo, le pongo aquí, así. Y así le voy poniendo las pinceladas. Pinceladas horizontales. ¿Vean? Sí. Y también por este lado. Y finalmente el color más oscuro, este azul, hacia abajo. ¿Vean? Muy bien. Ahora lo dejo estando más horizontal, pero con un pincel más pequeño, como este. Con el color más oscuro sigo dándole pinceladas mientras seque. Miren, entonces las pinceladas más delgadas va a parecer que tiene unas pequeñas olitas en el lago. Así. Y antes de que seque, así como hemos hecho esta parte, también secamos el pincelito y lo utilizamos como si fuese una esponjita para quitar algo de color acá y que quede brillos más claros. ¿Ven? Sí. Y que vaya secando esta parte, ¿no? Le voy a poner más pinceladas de azul oscuro o intenso aquí en la base. Listo, y tiene que secar para hacer el siguiente paso.
Muy bien, entonces ya tenemos un bonito fondo de color para empezar a trabajar el primer plano. Y para el primer plano vamos a utilizar unos tonos que tenemos ya acá en todas las paletas. Es el conocido como tono café, ¿no? Para lo cual voy a limpiar mi paleta de los colores que ya tengo. Voy a limpiarlo así, con un poquito de agua, para que esté más limpio. Se limpia fácilmente, como ven. Y aquí, con un pincel mediano, vamos a ponerle el conocido color café o marrón. Directamente con este marrón vamos a pintar. Ya saben, en una calidad intermedia, o sea, de café también. Muy bien, le ponemos agua y empezamos a hacer los detalles de nuestro paisaje. Por esta parte, fíjense, voy definiendo el horizonte como una línea horizontal por acá donde está el lago. Y más hacia la profundidad será más delgadito la línea. Traten de mantener una línea bien finita o más bien recta hacia el horizonte, como dibujando con el pincel. Por eso también es conveniente el pincel redondo, porque apretando sale más ancho la pincelada y solo con la punta salen los detalles utilizando solamente un pincel. ¿Ven? Puedo hacer ¿En qué estado está, por favor? café también. El color café en estado café. Entonces fíjense, un mismo pincel para pinceladas delgadas y anchas también. Y así tenemos el fondo de nuestro trabajo. Aquí le voy a poner como textura, ¿recuerdan? Como lo que hicimos en los cerros. Algo así por este lado. Ya está, por este lado también puede ser. Ya está. Que se vaya hacia el horizonte. Y debajo voy a hacer lo siguiente. El reflejo. Pero para el reflejo le pondré más agua. Entonces será un estado intermedio entre café y té. Entonces el reflejo es un poco más irregular. Y para que parezca realmente reflejo, voy a humedecer un poco los contornos hacia el abajo y que se difumine un poco, ¿ven? Y manteniendo pinceladas húmedas horizontales. Entonces se lava y se ve como un reflejo hacia el agua. Profe, el café Y no, adelante. no mojó antes, ¿no? O sea, directamente lo pintó. Sí, directamente. No hizo húmedo sobre húmedo. Ay. Sobre seco. Aquí en el reflejo sí le aumenté agua para que se difumine un poco. Y ya tenemos el horizonte. Ahora un poquito más hacia adelante voy a hacer con el mismo color un detallito en primer plano. También con el mismo color. Fíjense por este lado. Estoy poniendo el color café, le pongo agua. Y este lado lo voy a hacer con un pincel más pequeñito para hacer unos detalles. Voy a hacer una línea horizontal por esta parte. Y luego lo pinto de esta manera, como si fuese
así como lo que hay aquí en la laguna de Huacarpay. Unos como si fuesen bambús tenemos por acá. Ahí ven, algo irregular. Y luego su reflejito para que se vea más natural. Entonces el reflejo hacia abajo. Noten cómo reservo como un espacito, como una lineecita entre lo que se está viendo y el reflejo. Y debajo del reflejo lo humedecemos, o sea, con agüita, y que se pierda, que se difumine. Miren, sí. ¿Ya? Entonces se difumina y se ve más natural. Bien, como ya está secando, ahora voy a hacer con el mismo pincel, con el más pequeño que tengo, voy a sacar un poco de azul para darle más textura. Aquí, fíjense, le pongo agua y con este color azul oscuro, secándolo un poco, en el caso del pincelito, hago unas lineecitas propias de lo que viene a ser el movimiento del agua. No tienen que ser tan notorias, así como insinuaciones nada más. Eso le va a dar mayor textura al agua y que se vea más bonito. Siempre con líneas Profe, horizontales. Sí, adelante. entonces, por lo que estoy entendiendo, se utiliza húmedo sobre húmedo cuando queremos hacer bien difuminado, ¿no? Y en Ajá, seco cuando queremos darle, digamos, más cuerpo, o sea, más silueta. exacto. Entonces se puede ir trabajando de esa manera para poder definir los bordes de los planos y también húmedo sobre húmedo para generar una atmósfera. Muy bien, así ya se ve más detallado el agua. Suficiente. Profe, el último estado T también, ¿no? Sí, entre esta última parte, entre té y café nomás, por el momento. El estado crema lo vamos a hacer acá, hacia la parte superior, porque ahí le voy a poner como la caída de hojas de los árboles, ¿ya? Para que se vea más, como les decía, es un paisaje de la selva, del Cusco. Más o menos por Quillabamba. Entonces, mientras va secando, voy a mezclar los colores para hacer esa última parte. Vamos a hacer el mismo tratamiento que hicimos en las hojas de nuestras flores, ¿recuerdan? Igual vamos a trabajar por veladores. Entonces, para ello vamos a construir nuevamente un verde. Como tengo acá el azul, va a ser fácil, ya que azul más amarillo sale un verde. Voy a preparar una buena cantidad.
Ahí preparamos un verde bien intenso. Ahí tenemos un verde. Le metemos agüita. Y ya saben, para que se matice, para que se oscurezca un poquito, necesitamos su complementario, el rojo. Entonces le ponemos el rojo y ya tenemos un verde interesante para hacer la primera capa. Y comenzamos a hacer las hojitas en primer plano. Al inicio van a notar ustedes algo raro, que por qué se está poniendo esas hojas así. Pero luego cuando hagamos la definición del trabajo, el trabajo se va a ver bien. Entonces, le hacemos hojitas acá. Estado crema, ¿no, profe? Sí, en el estado crema ya, este último. Porque está en primer plano. Vean, así. Hartas hojitas. Es que hay un árbol acá. Le vamos a poner muchos acá para rellenar todo este espacio. ¿Ven? Así unas hojitas. Bien lleno de hojas va a estar por este lado. Muy bien. Ya están las ramitas y ahora hacemos la segunda capa de hojitas con otro verde, inclusive más oscuro puede ser. Listo, muy bien. Entonces ahora finalmente podemos firmar nuestro trabajo para dar conformidad de que está terminado y de esa manera concluirlo, ¿no? Lo voy a hacer con un color bastante oscuro. Y la firma no tiene que resaltar mucho, se tiene que integrar con el trabajo. No tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño. Ya está. Listo, ahí tenemos nuestra segunda composición de paisaje. Y bueno, hoy día hemos trabajado entonces estos dos paisajes con la perspectiva del color, ¿no? Debe salirles diferente, no muy similar. Ahí podemos encontrar mejores resultados, ¿no? Porque el arte no solamente es copiar, sino experimentar, y también tiene bastante de creatividad y disfrutar de lo que estamos haciendo.